Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es un gusto saludarlos, apreciados amigos, al comenzar su programa Creed en sus profetas. Como cada día, este es un encuentro, es un momento para la reflexión, para la búsqueda de respuestas en la vida práctica, basados en las Sagradas Escrituras y basados en lo que el Espíritu de Profecía, recibido por inspiración del Espíritu Santo, dado a Elena White, ahora los presentamos porque una cantidad de libros, de tomos que han sido escritos justamente por medio de la inspiración divina para la bendición y la conducción de su iglesia en el tiempo del fin. Queridos amigos, estamos para comenzar su programa y les damos una cordial bienvenida. Y para esto nos congregamos siempre con la alegría, con el gozo, con el gusto de traer el mensaje de Dios junto al pastor Bruno Razo. Así es, Pastor Eber, muchas gracias. Y como ya lo hemos dicho, estos escritos de Elena de White amplían, comentan, nos conducen a las Sagradas Escrituras, no agregan verdades, sino lo que hacen es amplificarlas para que podamos verlas con más claridad. Así que junto con esa palabra de bienvenida que ya nos dio el Pastor Eber, les enviamos juntos un abrazo, si bien personalizado, con respeto, con cariño a cada uno, y que este sea un gran día en la vida de cada uno y en la vida de todos. Gracias, pastor. El Salmo 125 también es un salmo relativamente corto, pero que trata sobre la protección de Dios y también el trato que Dios da, ya sea a los buenos, ya sea a los malos. Y a veces nosotros pensamos, ¿será que Dios hace el bien a todos o selecciona a la gente? ¿Qué sería si Dios tratara a los malvados como nosotros los quisiéramos tratar, o a veces como hemos sido tratados también, ¿no? ¿Cómo nos trata Dios a pesar de nuestra maldad, pastor? Muy buena esa pregunta, ¿no? Y yo quiero leer una declaración del libro A fin de conocerle, página 331, donde Elena de White responde tu pregunta de esta manera. Si el Señor nos tratara como algunos supuestos cristianos se tratan mutuamente, pasaríamos momentos amarguísimos. Interesante, ¿no? Me dice como algunos cristianos, porque el cristiano no trataría así. Claro. O sea, supuesto cristiano, nominal. Él dice que cree, que confía, que es creyente, pero su vida no guarda relación con lo que dice. Entonces, si el Señor nos tratara como algunos supuestos cristianos
se tratan mutuamente, pasaríamos momentos amarguísimos. Si Él considerara a los egoístas, descarriados y malvados como ellos se consideran mutuamente, ¿qué ocurriría con nosotros? Pero me alegro porque el Señor no es hombre. Tiene paciencia con nuestros errores, nuestro egoísmo, nuestro alejamiento de Él, nuestros defectos de carácter, y procura informarnos enviándonos mensaje tras mensaje de misericordia, de ánimo, de advertencia, de reproche, de corrección, para enderezarnos delante de Él, para que disfrutemos de su amor, cuidado y bendición. Qué bueno que Dios no nos trata como nosotros tratamos a los que consideramos malvados o como hemos sido tratados porque alguien más nos consideró también personas malas, ¿no? Él es totalmente diferente de lo que sería el hombre en su trato con los seres humanos. Exactamente, así es, y gracias a Dios que así es. Y entonces, pastor, esto de la forma como Dios nos trata, realmente nos deja tranquilos, ¿verdad? Porque Él no trata al ser humano como merece ser tratado, sino como necesita. Claro, porque ahí está el tema. Nosotros, los seres humanos, por lo general, nos tratamos de acuerdo a los méritos, ¿no? Entonces, en realidad es un intercambio de favores, ¿no? Claro. Y a veces ni siquiera así somos recíprocos. Pero Dios no actúa en base a mis méritos, sino en base a sus méritos. Claro. Su gracia. La gracia es la esencia de Dios. Y Él actúa por gracia para con nosotros. Qué bueno. Pastor, el Salmo 125 habla de la confianza. La confianza dice, los que confían en Jehová son los como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Está hablándonos de la seguridad que un hijo de Dios debería tener, ¿no? Que solamente un hijo de Dios sabe que el Señor puede proveer. ¿En qué basa la seguridad un hijo de Dios? ¿En qué basa su seguridad un discípulo, por ejemplo, los discípulos de Jesús? ¿En qué basaban su seguridad? En el libro Exaltad a Jesús, en la página 222, Elena de White escribió: fue la cruz, instrumento de vergüenza y tortura, la que trajo esperanza y salvación al mundo. Los discípulos no eran sino hombres humildes, sin riqueza y sin otra arma que la palabra de Dios. Sin embargo, en la fuerza de Cristo salieron para contar la maravillosa historia del pesebre y la cruz y triunfar sobre toda oposición. Aunque sin honor ni reconocimiento terrenales, eran héroes de la fe. De sus labios salían palabras de elocuencia divina que hacían temblar al mundo. O sea, si ellos y nosotros todos pensamos en el sacrificio de Cristo en la cruz, alguien tiene que amarme para amar como me amó, para que muera en la cruz por mí. La cruz era el instrumento de vergüenza, de tortura, y resulta que el que murió ahí es el Hijo de Dios, el dueño, el soberano, el creador. Dice, ese, el número uno, es el que viene, muere de la peor manera, en la peor tortura. ¿Para qué? ¿Por qué muere? O sea, todo lo otro alcanza otra dimensión diferente. Por eso Pablo, esas preguntas retóricas que él solía hacer, dice, el que nos dio, el que no escatimó ni siquiera a su propio hijo para salvarme, o sea, no tuvo menos, podría decir, no, esto no, te doy cualquier otra cosa para salvarte, pero esto no, es que no había otra cosa, así que me dio lo único con lo que podría ser salvo, el que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Cómo no nos va a dar con él todas las demás cosas? Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, sentir, razonar, entender. Si me dio lo máximo, ¿cómo no me va a dar lo mínimo? Alguien dijo que los discípulos eran hombres del vulgo que no tenían mucho para ofrecer, pero junto con Jesús transformaron sus vidas y se convirtieron en personas que tenían un contenido, tenían un mensaje. Y la gente cuando los escuchaba hablar decían, estos han estado con el Galileo, estos han estado con Jesús. Se notaba la diferencia, o sea que en realidad la confianza de estos hombres no se basaba en todo lo que hayan podido alcanzar, que en realidad eran hombres humildes, así que seguramente no habrían alcanzado mucho, pero en Cristo alcanzaron todas las riquezas del cielo. Exactamente, así es. Y eso muestra el amor y el poder de Dios, ¿no? Capaz de transformar a un simple,
pescador en un predicador poderoso. Y la gente se sorprendía, ¿verdad?, cuando escuchaban, no son estos de Galilea, no eran estos, no. Sí, de lenguaje tosco, de Así es. movimientos bruscos, de conocimientos limitados, y después transformado su contenido, su mensaje, se transformó en escritores. No sé cuántos de los que nos escuchan escribieron un libro, una revista, un artículo. Claro. Y ellos escribieron una variedad, una cantidad de libros de la Biblia, los discípulos, ¿no? Así es. ¿Cuántos libros se escribieron del Nuevo Testamento? Muchos de ellos eran pescadores. Y algunos de los escritores de la Biblia eran reyes, pero otros fueron pastores de ovejas. Sí. Algunos campesinos, ¿no? Campesinos. Qué bien. Realmente escuchar eso a nosotros nos da esperanza, pastor, y podemos entender que en realidad lo que los transformó fue la gracia de Cristo y salieron con ese poder, esa fuerza, a contar al mundo que hay esperanza, la maravillosa historia de la cruz, que es el centro, lo que divide en antes de Cristo y después de Cristo. Divide la humanidad en dos, en todo sentido. Queridos amigos, estamos nosotros aquí examinando estos pasajes maravillosos de los Salmos y alcanzando a comprender que Cristo tiene un plan para cada uno de nosotros y que ese plan es salvarnos, pero quiere que lo hagamos de manera voluntaria. Él no fuerza a nadie, Él trabaja siempre por medio de nuestra voluntad porque Él respeta la libertad que nos ha dado. Mientras reflexionamos en esto, vamos a ir a unos consejos importantes y ya retornamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención. Los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir. Descarga el aplicativo Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el momento preciso para ofrecerles una nueva invitación. La invitación de Jesús es clara: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Solamente en Él hay verdadero descanso. Solo en aquel que me amó como nadie podría amarme, al punto tal que dio su vida por mí, encontraremos un sentido diferente para la vida. Y yo anhelo, nosotros anhelamos de todo corazón, que usted pueda disfrutar de este sentido de la vida. Y si alguien todavía no encontró este sentido de la vida, esta es su oportunidad. Ahora vamos a orar. Señor, queremos renovar nuestro compromiso contigo o iniciar un compromiso diferente con Jesús en este momento. Queremos sentir cuánto nos amas, una vez más agradecerte y comprometernos para amarte, para servir y para hacer tu voluntad. Abraza fuertemente a cada uno de nuestros amigos y hermanos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. El día de mañana tenemos un encuentro, un compromiso pactado a través de la señal de Nuevo Tiempo. Un nuevo capítulo, una nueva reflexión con el espíritu de profecía. Creed en sus profetas. Se despide hasta mañana.